días, estamos con Alberto Ruano, profesor y analista político. Buenos días, profesor. Bueno, buenos días. Bueno, él es de origen argentino con nacionalidad colombiana y él nos va a contar un poco sobre la experiencia que vivió en los tiempos de la dictadura, en Argentina. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo vivió eso en términos generales? Claro, las generaciones más jóvenes han perdido un poco de vista que se vivió en Argentina una época, bueno, de varias dictaduras militares, pero una en particular que fue llamada El Proceso, que ocurrió entre el año 1976 y 1983, implicó una forma muy fuerte, ¿no es cierto?, de políticas represivas, hubo más de 30.000 desaparecidos, ¿no es cierto?, personas que no estaban declaradas ni en prisión ni muertas, sino que estaban sencillamente desaparecidas. Eso tuvo una trascendencia internacional muy fuerte y solamente en años muy recientes, ¿no es cierto?, en los últimos 15 años más o menos, comenzaron a haber juicios, ¿no es cierto?, para las responsables de todas esas muertes y ese impacto que tuvo en la sociedad argentina, lo que llamamos la dictadura militar, ¿sí? Felizmente ya es una época que ha pasado, pero todos los que vivimos esa época nos ha dejado una marca muy fuerte, ¿no es Claro. cierto? Porque sucedieron cosas muy aterradoras en esa época. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, eso quisiera comentar, ¿no es Sí, cierto? claro. ¿Sí? Bueno, y con respecto a la comunicación a nivel masivo, ¿cómo se vivía la prensa? ¿Había, no sé, cierto tipo de amenazas o se No, enteraban de las cosas? ¿Cómo claro, fue eso? más allá de las amenazas, yo quiero destacar que en esa época, por ejemplo, hubo censuras, pero atroces, ¿no es cierto? Hubo muchísimos periodistas que fueron desaparecidos. Es más, el rol del periodista en una circunstancia normal, digamos, que haya censura, pero hay un periodista que tuviese trascendencia en algún gran medio de comunicación o algo, tenía necesariamente que hablar a favor del gobierno. Claro. ¿Sí? Si no hablaba a favor del gobierno y se mantenía un poco al margen, podía ser sujeto a que lo desaparecieran o que lo agredieran. Eso ha pasado con periodistas de medios que no eran de oposición, sino medios no. ¿Qué más? A nivel de censura, por ejemplo, sacó una lista el gobierno de cantidad de obras que estaban censuradas, las cuales no se podían consultar. Pero no cualquier obra. Por ejemplo, el Tratado de Matemáticas Modernas, ¿sí? La teoría de los conjuntos estaba censurada. Las obras de Sigmund Freud estaban censuradas. Las obras de Jean-Paul Sartre estaban censuradas. Sin hablar todas las que tuvieran que ver con comunismo, socialismo, de Marx, Engels, todo eso evidentemente estaban censuradas. La obra El Principito de Saint-Exupéry estaba censurado, no se podía leer. ¿Sí? Entonces era una represión muy fuerte, una censura fuertísima sobre los medios de comunicación y de alguna manera eso generaba un ambiente de terrorismo, ¿no es cierto? Es decir, Sí, claro. uno sentía que el Estado lo estaba agrediendo constantemente y la gente que podía en esa época se iba, ¿no es cierto?, del país. ¿Sí? Sí, claro. Y bueno, era difícil abandonar el país, no solo a nivel emocional, sino para irse del país de forma legal. ¿Era difícil? Por supuesto, claro que sí. Claro que sí, porque no era, por ejemplo, los 30.000 desaparecidos, no era necesariamente gente que estuviese comprometida con algo, ¿no es cierto?, que fuese militante de algún partido político o algo, sino a menudo tomaban a gente que era perfectamente inocente, ¿no es cierto? Y eso se mezclaba también con a veces extorsiones o políticas que eran de extorsionar. Bueno, profesor, y cuéntenos cómo fue su experiencia al dejar el país, cómo se fue. Y yo me fui en la época que se había declarado la guerra de Malvinas, eso fue en abril de 1982, que fue Y todavía existen problemas con las Malvinas, ¿no? No, pero no al mismo nivel. Lo que pasa es Claro. que los militares, de alguna manera, para sortear, ¿no es cierto?, una situación de crisis social muy fuerte, ¿qué hicieron? Decidieron invadir las Islas Malvinas, que estaba bajo el control de los ingleses. Hoy se está tratando el tema de Malvinas, aparece como un tema de soberanía nacional, pero allá tuvo particularmente, fue un acto para salvar el sistema, ¿no es cierto?, el régimen, y hicieron un acto así, nos colocaron a todos los argentinos frente a una situación de guerra con Inglaterra, que era totalmente, claro, una situación totalmente aislada de todo, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, eso creo eso. Yo en esa época me fui, salí del país, bueno, porque lo pude hacer, me fui para Europa,
viví muchos años en Francia, ¿sí? Que es un país donde hay muchas libertades, la gente se siente muy libre, uno no siente para nada una amenaza Claro. sobre la vida de uno. Y de algún modo, bueno, en esa época no había todavía internet, comunicación de emails o ese tipo de comunicación, la comunicación era formal, sabíamos, por ejemplo, que estaba sometida a censura, que las cartas, uno no podía comprometer a nadie escribiéndole cosas, ¿no es cierto?, o hablando por teléfono, porque también eran intervenidos, ¿sí? Eran teléfonos fijos, en la época tampoco había celulares, eso hay que aclararlo, ¿sí? Entonces la comunicación era a veces bastante difícil, ¿sí? Una carta tradicional se demora una semana más o menos, Claro. se demoraba una semana en llegar, ¿no? Y a veces un poquito más, y sobre todo el tema de la censura, eso nos ha marcado a todos los que vivimos esa Claro. época, ¿no? ¿Sí? De no poder hablar las cosas directamente, ¿sí? Sin temores, ¿sí? Siempre existía ese miedo de que está hablando con una persona y que esa persona vaya a Por decir algo supuesto, comprometedor. incluso en la época dura, hasta con los mismos familiares. Claro. Incluso uno podía tomar un taxi y el mismo taxista tal vez trataba sacaba de sonsacarle información. cosas, y si uno resultaba a media sospechoso era suficiente para que... Claro. En la vida universitaria, por ejemplo, en la universidad no se podía reunir más de 2 estudiantes. Si veían a 3 estudiantes reunidos, nos conducían, por ejemplo, a un baño, nos llevaban, nos desnudaban totalmente, y si uno tenía un papelito, algo incriminatorio, es suficiente para desaparecerlo, ¿sí? Y lo más tenebroso fue eso, ¿no? Sí, una época durísima, y ya les digo, incluso en el seno de la familia, con los familiares, Claro. no era la misma comunicación que uno puede tener discusiones abiertamente, ¿no es Sí, cierto? claro. En periodos No existía confianza. donde hay alguna confianza, algo, por más que sean opiniones opuestas, ¿no es cierto? Se puede hablar, pero en la época en esa época. Ok. Y profesor, ¿usted cómo terminó acá en Colombia viviendo? Bueno, yo viví muchos años en Francia, después me casé con una colombiana, que es la mamá de mi hija, y tengo una hija de 23 años. Wow. Y de alguna manera ella ha sido mi ancla, Claro. las expectativas de ella. Ahora ya es mayor de edad, bueno, y es diferente. Bueno, profesor, muchas gracias por darnos esta entrevista. Muy interesante conocer su historia. Buenas, estamos acá con Gabriel Lencinas. Él es una persona residente acá en Colombia, argentino. Él actualmente vive acá en Bogotá. Bueno, Gabriel nos va a contar exactamente cómo fue el tema de la dictadura en Argentina en ese momento. Bueno, Gabriel, exactamente cómo usted vio en ese momento la dictadura en Argentina. Bueno, yo tengo unos recuerdos de cuando ya era muy chico, de que el tema familiar se vivía más que con mucha tensión. Mi abuelo y mi papá se paraban siempre cuando se sentía que venía el ejército por camino, o sea, con armamentos y todo afuera para defender lo que es el tema de la casa. Y el país siempre fue más o menos con mucha atención en periódicos, en músicos y en todos esos temas. En el tema de Córdoba, mi pueblo fue un poco más reducido que en Buenos Aires, porque no hubo tantos asesinatos en el tema de los jóvenes y eso, pero en sí siempre se corría mucho peligro y había que cuidar de los hijos, de los nietos y de todo el mundo, porque nunca se avisaba cuando ellos llegaban, sino que era asesinato constantemente todos los días. Gabriel, cuéntanos cómo se dan los medios de comunicación masivos en esa época. No había mucha libertad de expresión, o sea, casi ninguna. En el tema de los estudiantes, en cada protesta desaparecía casi el 90%. El tema de los músicos también, como Charly García, León Gieco, Mercedes Sosa, fueron los que más espontáneos fueron en esa época. Y muchos de ellos se tuvieron que ir al extranjero porque eran buscados por muchos sicarios del ejército. Y peligraron casi todo su vida, todo el tiempo por el asesinato. Algo que nos causa mucha curiosidad es, bueno, en ese momento, cómo se daba la comunicación entre ustedes, ya que pues había harta tensión, no sabemos si fue por cartas, por medio de avistamientos, realmente cómo se comunicaban ustedes en ese momento. A través de las cartas, igual el ejército revisaba siempre una por una para que no tuviera ningún tipo de mensaje que vaya en contra de lo que pasaba en ese momento en Argentina. También se utilizaba un voz a voz, que para hacer llegar un mensaje tenía que necesitar de 5 a 10 personas, porque el tema de las cartas a la vez no se podía explicar mucho a las personas.
Y en sí la comunicación entre familias era hasta peligrosa porque muchos de ellos eran amenazados y en el medio de la amenaza se corría peligro a la otra persona por decir algo y hasta se podrían matar entre sí por decir algo malo en la familia entre 1 o 2 personas más o menos por mensaje, así que era complicado. Gabriel, bueno, desde su experiencia, realmente, bueno, ¿cómo termina la dictadura, pues, para usted, que realmente fue ya lo último que usted ya recuerda? Bueno, el golpe de Estado desde que inició fue de mucho horror, mucha tensión, a lo cual también fue un proceso que llevó a debilitar el país, en el cual Inglaterra puso los ojos en Argentina. Se llevó a cabo de una guerra, la de las Malvinas, donde ahí terminó casi el poder del golpe de Estado y hasta que asumió el poder Alfonsín. Listo, Gabriel, muchas gracias por estar acá con nosotros y colaborarnos en esta entrevista. Muchas gracias.